Hola, ¿qué tal comunidad de clases magnas? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra tarde de conocimiento y me da mucho gusto saludarlos después de todo lo acontecido en estos días. El lunes que amanecimos con una intensa lluvia. El martes no se diga el temblor, el sismo que hubo aquí en México, que realmente estuvo fuerte y esperamos que ustedes y su familia se encuentren muy bien. Ahora sí que el meme se hizo realidad. Todos confinados en casa y cuando suena la alerta sísmica, todos salimos. Precisamente el día de hoy vamos a ver cómo es la conducta humana hoy desde una pandemia, pero pues también hay diferentes fenómenos sociales y para eso nuestro experto Amaury Martínez ha preparado el tema haciendo un resumen, recapitulando todo lo que se ha vivido acerca del COVID-19. Y por cierto, me da mucho gusto saludar a los alumnos de Perú, de Chile, de Colombia que se conectan y los que se conectan también de toda la República Mexicana. Pues nosotros seguimos generando conocimiento. Los invito a disfrutar esta clase, La conducta de la humanidad ante una pandemia. Mi nombre es Amaury Martínez Vázquez, no les hago perder mucho tiempo diciéndoselos completo. Y el nombre de la charla es La conducta de la humanidad ante una pandemia. Muy bien, entonces vamos a explorar a lo largo de esta sesión, muy corta a mi parecer, pero espero que interesante para ustedes, cuál es precisamente la visión que tiene la psicología como una ciencia respecto a cómo se experimenta una pandemia de esta naturaleza y al finalizar la sesión igual daré algunas observaciones respecto a cuáles son las medidas que podemos tomar a nivel individual para aminorar el impacto que tiene esta pandemia sobre nosotros. Entonces vamos a comenzar y lo primero que hay que tener en cuenta es que es un poco de información para que nada más porque es necesario. Bueno, mi formación es de psicólogo. Soy psicólogo por la UNAM, por la FES Iztacala, y tengo la maestría de Educación y Docencia por la UTEL. Mis áreas de interés, en términos generales, son la estadística, la filosofía, la educación y la psicología clínica. Entonces, estas son las áreas en las que más me he interesado y espero que, pues bueno, lo poco que haya aprendido al respecto se los pueda presentar en esta sesión de forma que les resulte útil a ustedes. Quisiera empezar con esta frase de Epicteto, que dice de la siguiente forma: el hombre no está preocupado tanto por problemas reales como por sus ansiedades imaginadas sobre los problemas reales. Entonces, esta frase me parece muy interesante porque tiene cuando menos dos interpretaciones. La primera de ellas es que, digamos que los problemas, o la mayor parte de los problemas que tenemos, son imaginados, en el sentido de que esta imaginación que tenemos sobre los problemas es lo que nos está ocasionando un malestar. Eso en la primera parte. La segunda interpretación, que es la que a mí me gusta entender de esta frase, es que si bien existen una serie de problemas reales que están presentes en nuestra vida cotidiana, la realidad es que la mayor parte de los problemas que nos aquejan son precisamente las ansiedades o las cosas que derivan de esos problemas reales. Es decir, un hombre que sea competente afrontando dichos problemas no va a preocuparse en la medida en que un hombre que no tenga estas habilidades puede hacerlo. Entonces, me parece que eso es muy importante para entender exactamente a qué se está refiriendo en este caso Epicteto. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el COVID? Pues bueno, en gran medida el COVID-19, o más bien el coronavirus, es un problema que, si bien ocasiona que estadísticamente realmente sea poco probable que nos enfermemos, sí puede tener un impacto profundo sobre la sociedad. El objetivo de esta sesión, pues bueno, no es digamos, distinguir qué tan grave puede ser la pandemia en términos de afectación de vidas humanas,
sino tratar de entender cómo en la parte interna, en la parte psicológica que nosotros experimentamos diariamente, puede, digamos, impactar la existencia de dicha cuestión, de dicha enfermedad. Entonces, primero que nada, ¿qué es el COVID? El COVID-19 es la enfermedad infecciosa que está causada por el coronavirus, que es el virus que, digamos, ocasiona, que es miembro de una familia de virus que ocasionan enfermedades respiratorias. ¿Cómo se contagia? Pues bueno, se contagia a través, o principalmente a través de las gotículas, que son estas gotas que nosotros expelemos cuando hablamos y que salen despedidas a través principalmente de la nariz o la boca, cuando tosemos, cuando estornudamos o cuando hablamos. El contacto que puede ocasionar un contagio, que se ha demostrado en mayor medida hasta ahora, es el contacto directo, es decir, que estas gotículas caigan sobre nuestros ojos o sobre nuestra boca y que ocasionen un contagio o una respuesta de nuestra, bueno, ocasionen que nos enfermemos de COVID. Y otro contacto que puede ser importante en este caso es el contacto a través de los objetos, es decir, que nosotros, al estar en contacto con un objeto de algún tipo, lo que pasa es que experimentemos, bueno, toquemos el objeto, nos llevemos la mano a la cara y nos infectemos de esa forma. Entonces, esos son los dos medios de contacto que se están en este caso presentando o que se reconocen como viables. Seguramente esto ya todos los que están escuchando esta clase lo conocen, lo han repetido hasta el hartazgo en diferentes medios de comunicación y demás. Por tanto, creo que esta parte no es nueva. Creo que el tema de cómo se contagia es más o menos conocido. Sin embargo, me pareció importante dejarlo claro para tomarlo como un punto de partida de cómo es que vamos a relacionarnos con la enfermedad. Ahora, ¿qué medidas vamos a tomar nosotros o qué medidas considera la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que las personas pueden tomar para, digamos, o que se pueden tomar ante esta situación, ante este virus? La primera de las medidas es el aislamiento. Es decir, aislamiento implica que las personas que ya están enfermas y que presentan síntomas sean separadas del resto de la población de tal forma que no los puedan contagiar. ¿Ok? Puede ser personas que ya hayan tenido contacto con alguien enfermo, pero que no tengan síntomas, o personas que estén enfermas. ¿Ok? La segunda medida que pueden tomar los países es la cuarentena. La cuarentena básicamente es una restricción total o parcial de las actividades de las personas que no están enfermas pero que pueden haber estado expuestas. La cuarentena, como ustedes podrán darse cuenta, es la medida que han tomado la mayor parte de los países y en algunos estados de la República es la medida que se ha tomado. Por supuesto, ha sido una cuarentena, digamos, no obligatoria en el sentido de que el gobierno, bueno, cuando menos en México, en otros países me parece que sí ha sido obligatoria, cuando menos en el caso de México ha sido una medida que ha sido tomada de tal forma que, pues, bueno, quienes puedan, se quedan en sus casas. En algunos casos ha implicado el cierre de trabajos, el cierre de lugares de trabajo. Y bueno, digamos, estado o país ha tomado diferentes medidas para atender una cuarentena total o parcial. Y finalmente está el distanciamiento. El distanciamiento social es esta idea que promueven algunos gobiernos respecto a que las personas debemos de tomar ciertas medidas precautorias para evitar que cuando nosotros tosamos haya un contagio por medio de esta vía fácilmente, ¿no? Porque digamos que cuando tosemos, pues bueno, se forma, digamos, una parábola y cae la gotícula en el piso y digamos que entre más lejos estés, es menos probable que este estornudo o esta tos, pues bueno, o esta habla puede ocasionar que ustedes entren en contacto con el virus a través de sus ojos, su boca o su nariz. Entonces, esa es la tercera medida. Muy bien. Entonces, me quiero enfocar principalmente en cómo es que, o qué evidencia existe en la actualidad respecto a la forma en que los diferentes países han adoptado la cuarentena. Y la cuarentena, pues bueno, es como el objeto principal, pero también podemos tomar algunas de estas ideas para aquellas personas que no han sido, bueno, en la última parte, por supuesto, de la charla, para aquellas personas que no han estado directamente en cuarentena, pero que sí se han visto implicadas digamos, en un distanciamiento o en una
en un alejamiento total de las actividades que habitualmente estaban realizando por medio de este tipo de medidas sanitarias. Entonces, lo primero que hay que tener claro es que la pandemia en sí misma tiene una serie de efectos psicológicos sobre las personas. Los individuos, a final de cuentas, estamos insertos en una sociedad, eh, somos parte de una cultura y todos estos elementos del exterior repercuten en nuestra salud y en nuestra psicología. Entonces, para entender un poco cuáles son los efectos que tienen todas estas cosas sobre nosotros, conviene utilizar el siguiente concepto, el concepto de estresor. Un estresor es un estímulo que provoca una respuesta de estrés. Esto es una definición, digamos, reiterativa, pero a grandes rasgos podemos entender que un estímulo es cualquier situación, condición o persona que en presencia o que, bueno, que cuando se presenta ante nosotros, genera en nosotros una respuesta, es decir, un comportamiento que tiene como, digamos, componente principal, digamos, en este caso, ser, digamos, de estresor. Es decir, una situación en términos generales desagradable para nosotros como individuos. Entonces, la cuarentena puede ser vivida de esa forma por muchas personas que, por todas estas circunstancias, ven limitada su movilidad, tanto dentro de su casa como fuera, digamos, tanto de su casa como, digamos, ya sea que tengan alguna persona enferma, que haya distanciamiento social incluso dentro de la misma casa, o que ven limitada su movilidad para el exterior, o sea que les es imposible a ustedes movilizarse o transportarse incluso a los centros comerciales o bajo condiciones muy limitadas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bajo estas condiciones ustedes van a verse sometidos a una serie de estímulos estresores o factores estresores, que es también otra forma de identificarlos. Entonces, el primer elemento que la evidencia científica ha detectado como un elemento relevante en lo que respecta a situaciones estresoras es la duración de la cuarentena. Entonces, la duración de la cuarentena básicamente es esta variable que implica todo el tiempo que ustedes han pasado estresados, bueno, más bien encerrados. Entonces, lo que se ha notado, porque bueno, esta investigación lo que observa o lo que presenta es una serie de, digamos, más bien esta investigación que le estoy presentando aquí, que es precisamente esta que está aquí, lo que hacen ellos es analizar un montón de, digamos, de estudios en psicología, respecto a cómo en diferentes países se ha experimentado la cuarentena en diferentes enfermedades, porque bueno, obviamente cuando algunas de estas investigaciones se hicieron, no existían estas enfermedades, no existía el COVID-19 como ahora existe, pero existían otras enfermedades como el ébola. Entonces, en estas enfermedades se dio la oportunidad, se tuvo la oportunidad más bien, de estudiar cómo es que las personas experimentaban este tipo de eventos, tanto el personal de salud como el personal que está directamente implicado, bueno, más bien como las personas que están enfermas, como las personas que viven alrededor de los enfermos, que por supuesto también están sujetos a altos niveles de estrés y de, digamos, de malestar, como muchas personas ahora mismo deben estar experimentando. Entonces, la duración de la cuarentena fue una variable importante en la medida en que permitió predecir un peor estado de salud en las personas. Es decir, las personas que estaban mucho tiempo en cuarentena experimentaron una peor salud mental, un mayor estrés, un mayor, digamos, una mayor probabilidad de padecer síndrome, o más bien trastorno por estrés postraumático, y algunas conductas de evitación, o sea, digamos, conductas que permitieran o que los alejaban de ciertas situaciones y más cantidad de ira, ¿no? Entonces, estas cosas son las que se experimentaron por parte de los individuos que duraron mucho tiempo en la cuarentena. En segundo lugar, lo que vamos a observar nosotros es que
Una variable que fue muy importante para entender cómo es que se dio la cuarentena en estos países fue el miedo a la infección. Entonces, ¿a qué me refiero con el miedo a la infección? Me refiero a el hecho de que las personas manifestaran un mayor o un menor temor a enfermarse. Entonces, si las personas manifestaban un mayor temor a enfermarse, es muy seguro que en algunos casos manifestaran algunos síntomas de la enfermedad. O incluso, bueno, seguramente lo han escuchado, algunos llaman a esto hipocondría entonces, o los hipocondríacos, serán estas personas que padecerían eh, o tendrían esta disposición a manifestar síntomas de enfermedades cuando en realidad no las padecen. Por ahí está el meme en las redes sociales respecto a una persona que se levanta con dolor de garganta, se levanta con tos y inmediatamente dice, ¿sabes qué? Tengo coronavirus. Realmente tendría que presentar un conjunto de síntomas. Como ustedes saben, la Secretaría de Salud tiene a la disposición de las personas una página en la cual ustedes pueden probar cuántos de los síntomas tienen, cuántos problemas tienen y estimar con cierto grado de certeza cuáles son las probabilidades de que ustedes padezcan esta enfermedad. Sin embargo, este tipo de situaciones pues propicia que las personas generen altos niveles de estrés porque si es que están encerradas totalmente o si es que están, digamos, o si es que les es posible salir, manifiesten un cierto grado de temor a enfermarse, o no solo enfermarse ellos mismos, sino incluso a enfermar a algún miembro de su familia, a contagiar a algún miembro de su familia. Digamos que ningún hombre es una isla, entonces todos los hombres vivimos en comunidades en las cuales, pues bueno, si tú vives con tus padres o vives con una persona con alguna enfermedad crónico-degenerativa, pues siempre persiste este miedo a que esa persona pueda enfermarse también del virus por consecuencia de tu imprudencia o por consecuencia de alguna imprudencia de su parte, ¿no? Entonces, este tipo de cosas generan altos niveles de estrés en las personas que están padeciendo o que están viviendo esta cuarentena. Por tanto, es un factor a tener en consideración para entender el fenómeno de la cuarentena. En segundo lugar, bueno, en tercer lugar más bien, tenemos el tema de la frustración y el aburrimiento. Entonces, el hecho de que una persona esté encerrada mucho tiempo y no pueda ver cumplidas muchas de sus ambiciones vitales, por supuesto que va a ser un factor que desencadena en diferente tipo de problemas psicológicos, como puede ser el hecho de que la persona no pueda continuar con su rutina diaria, la persona pierde el contacto con otras personas que son de su interés, de su agrado, sus amigos, su pareja, incluso si no cohabitan juntos, etcétera, etcétera. Estos factores pueden ser importantes, predictores de qué tanta afectación va a tener este tipo de situación sobre la persona. Por supuesto, estas condiciones se van a manifestar en frustración, aburrimiento y aislamiento, es decir, la persona va a tender hacia el aislamiento y demás. Más adelante vamos a ver algunas de las condiciones o algunas de las cosas que permiten que nosotros entendamos con más cabalidad qué es exactamente digamos, cómo se vive exactamente en términos de psicológicos el encierro, la pandemia, ¿no? En cuarto lugar, vamos a encontrarnos con que se genera o se ha observado en estudios anteriores, digamos, respecto a la forma en que se viven las pandemias y también en esta pandemia, que las personas empiezan a padecer un cierto temor a que haya una escasez de suministros. Es decir, las personas que están acostumbradas a tener todas sus necesidades básicas cubiertas, pues al ver que estas necesidades ya no pueden ser cubiertas de cierta forma, empiezan a padecer de toda clase de ansiedad, de frustración, y observamos estas conductas de acumulación, como por ejemplo las personas que compran papel de baño de forma, digamos, de forma irracional, que se llenan de papel de baño, o estas personas que tienen esta conducta de acumulación de cubrebocas, que se la pasaban, digamos, comprando cajas de cubrebocas, comprando gel, llegando al punto incluso de que en algunos centros comerciales se llegara a limitar la compra de gel o de productos por persona. Entonces, estas mismas conductas de acumulación son precisamente tanto en la parte de la especulación, con las personas que compran estos productos para revenderlos, como en la parte de personas que en realidad sí sienten el temor o sienten o consideran que puede llegar a escasear. Podemos observar que estas conductas se presentan y, por supuesto, esto se manifiesta a través de frustración, de ansiedad y de enfado, que son algunas respuestas habituales que podemos observar en caso de que
de que esta situación se presente. Después, un punto importante al que me parece que no se le ha prestado la suficiente atención en los medios es el tema de la información inadecuada. Entonces, el tema de la información inadecuada es precisamente este tema que tiene que ver con cómo las diferentes autoridades, cómo las diferentes, desde los empleadores, las autoridades, todas las personas que podrían brindarnos información actualizada o información útil sobre un problema, nos la pueden brindar. Entonces, hay muchas personas que en estas investigaciones que se realizaron observaron que el hecho de que la información de parte de las autoridades fuera escasa o incluso fuera contradictoria, les generaba un alto nivel de incertidumbre y de estrés. ¿Ok? Entonces, si no existen unas pautas adecuadas por parte del gobierno, por parte de las autoridades, por parte de quien sea que, digamos, que preste esta clase de servicio de informar, si no existen estas pautas adecuadas, se genera confusión y la gente en este tipo de situaciones puede generar una percepción inadecuada de lo que se está viviendo, ¿no? Entonces, este es otro de los factores psicológicos que me parece importante como eje de análisis. Aquí quiero dejar claro que, si bien estos elementos pueden parecer muy generales, me parece que si uno los descompone y los empieza a revisar de forma particular, se va a dar cuenta de todas estas características importantes de cómo es que se experimenta a nivel psicológico esta situación de la pandemia. Entonces, podemos observar nosotros que en el caso de la desinformación, la Organización Panamericana de la Salud ha dicho que precisamente la desinformación es toda esta información falsa o incorrecta que está pensada con la finalidad de engañar. Es decir, teorías de la conspiración, información inexacta, toda esta información que la gente dice sin pensar a veces, o que dice porque lo dijo un amigo, porque le llegó una cadena de WhatsApp, porque la observó en redes sociales, porque una persona que se identifica a sí misma como médico lo dijo en algún documental, en algún video de YouTube, de Facebook, etcétera, etcétera. Toda esta información, la Organización Panamericana de la Salud la considera como desinformación, porque genera confusión, es información falsa, que a veces está dirigida principalmente con la finalidad de engañar, y que puede propiciar en las personas conductas de riesgo. Entonces, en la generación de los planes de salud, digamos, pública que se implementan aquí dentro de lo que es el país y la ciudad, este tipo de cosas son tomadas en consideración, a veces con mayor éxito, a veces con menor éxito, pero son elementos a tener en consideración respecto a cómo se está experimentando la pandemia. La Organización Panamericana de la Salud precisamente denomina esta situación como infodemia. La infodemia es precisamente toda esta, que está propiciada en gran medida por la misma naturaleza de la forma en que nos comunicamos en la actualidad. La infodemia es toda esta información excesiva, en algunos casos correcta, en algunos otros casos no, que va a ocasionar que las personas se les dificulte encontrar estas fuentes confiables de información. Es decir, como nosotros, como el acaparamiento de la información en los medios actuales ya no está dado por una televisora, por dos televisoras, por una radio, etcétera, etcétera, como ahora nosotros nos informamos a través de diferentes medios, como pueden ser los celulares, como pueden ser las redes sociales, Instagram, Twitter, TikTok, qué sé yo, WhatsApp, recibimos una cantidad ingente de información. Y como nosotros mismos no somos a veces competentes en todas las áreas que comprende interpretar esa información, digamos, no tenemos formación médica, no tenemos la formación de salud pública, no tenemos la formación psicológica incluso, respecto a cómo debemos de interpretar esta información, pues bueno, lo que sucede es que nos saturamos de información y empezamos a tomar malas decisiones o retrasamos decisiones importantes. Entonces, este tipo de cosas pueden tener sus pros y sus contras. Por ejemplo, si ustedes eran personas que estaban informadas tal vez en medios internacionales y empezaron a observar de la pandemia y el gobierno les dice, no, ustedes no se preocupen, esto todavía no empieza. Ya empezaba a haber conducta de acaparamiento en ese momento, ¿no? A poco antes de que se declarara, digamos, la parte de los semáforos y se declarara el cierre de las actividades, de algunas actividades no esenciales. Ya empezaba a haber actividades de acumulación precisamente porque
muchos medios en otros países y mucha información llegaba a otros países con una visión alarmista y una visión excesiva tal vez en algunos casos de cómo se iba a vivir el virus. Tal vez en nuestro fuero nosotros, como ciudadanos comunes y corrientes, no tendríamos que externar tanta preocupación por eso en algunos casos. Eso es difícil de estimar, pero nuestro gobierno, pues bueno, es el que tendría que tomar esta información, digamos, verídica, de fuentes confiables, para tomar decisiones públicas. Precisamente por esta misma infodemia es que las personas empezaron a utilizar COVID, todavía cuando había algunos casos que no eran, que eran importados, bueno, más bien cuando los únicos casos que se habían presentado eran importados, o sea, casos que no, de personas que no lo habían adquirido dentro del país. Y bueno, podemos observar este tipo de reacciones de acaparamiento y de conductas incluso imprudentes o impulsivas. Entonces, esto respecto a la infodemia, ¿qué hay que decir de la forma en que esta información empeora la pandemia? Pues bueno, el hecho de que tengamos un exceso de información a nivel, digamos, de nuestra capacidad de búsqueda, de nuestra capacidad de acceso a la misma, dificulta en gran medida que nosotros podamos encontrar fuentes confiables y fidedignas cuando las requerimos. Y en segundo lugar, esta situación puede ocasionar que las personas sufran depresión, agotamiento emocional, sentirse que no disponen de las suficientes capacidades o que de plano es extremadamente difícil que tomen estas decisiones que son relevantes para su vida. Entonces, esa es una cosa que nosotros podemos atender respecto a la manera en que se está dando la información y la atención dentro de la pandemia. Ahora, esto puede ocasionar afectaciones sobre los procesos decisorios, que es lo que estábamos hace un momento comentando, y también ocasiona que no haya ningún control de calidad sobre lo que se publica y por tanto no podamos tomar medidas y decisiones de forma inteligente. Es decir, cualquier persona en el mundo puede escribir artículos, puede publicar podcasts, puede publicar videos en Facebook, puede publicar videos en TikTok, en cualquiera de estas redes sociales, pero no todas estas personas están adecuadamente capacitadas para dar una opinión profunda sobre qué es exactamente lo que significa una pandemia. Entonces, esas cosas habría que tenerlas en consideración si lo que queremos nosotros es tener una visión, digamos, realista de cómo es que se está viviendo la enfermedad. Ahora, ya vimos todo lo que tiene que ver con la cuarentena. Ahora valdría la pena preguntarse, ¿y después de la cuarentena, qué sigue? ¿No? Entonces, ¿cuáles son los factores que van a ser estresores después de la cuarentena y que van a ocasionar que nosotros tengamos, digamos, o manifestemos toda clase de problemas? Precisamente en el estudio de estas fuentes que trataban de enmarcar qué nos decían otras pandemias y qué nos decían otros problemas sobre la forma en que nosotros íbamos a vivir una pandemia aquí, es que se suscriben estas ideas. En primer lugar, vamos a encontrarnos con que se pueden presentar problemas económicos, ¿no? La primera gran preocupación que vamos a encontrar es una preocupación de carácter económico. En el escenario en que estamos viendo en muchos países de Latinoamérica y de Centroamérica es que la economía se ve afectada, es decir, hay una pérdida de empleos, algunos salarios se ven reducidos, las personas sienten que están tal vez en la cuerda floja por la parte de los empleos y pues bueno, esto ocasiona que se genere mayor estrés, en algunos empleos hay mayores demandas, todas estas cosas que se presentan en un escenario de crisis en algún país, ¿no? Entonces, esto ocasiona que las personas se vean afectadas en diferentes niveles en lo que respecta a su experiencia, digamos, o su manifestación a nivel, digamos, psicológico. ¿Muy bien? Después, ¿qué tenemos? El estigma. Con respecto a los estigmas, hay mucho que decir. Vamos a darnos cuenta de que cuando una persona experimenta o pasa por una enfermedad de este tipo, de alguna forma adquiere un estigma, particularmente los que se relacionan con la enfermedad. Y lo hemos visto en todo lo que tiene que ver con bueno, las agresiones, el acoso al personal de salud en todo el país. Básicamente estas personas
lo que están experimentando es este estigma dirigido. Incluso a personas que no están en el área de salud, que se sospecha que tienen esta enfermedad, se les ha agredido en este y en otros países. Es algo relativamente frecuente y lo fue también durante el conflicto, durante la pandemia del ébola en África. Entonces, lo que se ha observado es precisamente que hay una sensación de rechazo, sospecha, un trato diferente, un trato distintivo, precisamente porque se sospecha que estas personas pueden ser focos de contagio. Entonces, este tipo de respuestas son muy comunes en las sociedades cuando suceden este tipo de cosas y es importante que haya una educación sobre la pandemia. Por ejemplo, cuando se estaban investigando todavía a principios de mediados de los 80, principios de los 90, me parece, todo lo que tiene que ver con los mecanismos de contagio del VIH, muchas personas pensaban que si tú te relacionabas con alguien con VIH, tenías unas altas probabilidades de contagiarte. Entonces, todas estas personas que padecían la enfermedad fueron estigmatizadas. Sin embargo, durante muchos años se investigaron los medios de contagio de esta enfermedad y se descubrió que la enfermedad no era transmitida por fluidos corporales salvo por la sangre, ¿no? O sea, por contacto con la sangre o por el contacto sexual, ¿no? Pero un beso no iba a ser una fuente de contagio del SIDA, ¿no? A menos que, bueno, hubiera un intercambio sanguíneo ahí en el beso, ¿no? Por alguna herida. Este tabú se rompió precisamente cuando un médico italiano, si mal recuerdo, besó a una enferma, a una persona digamos, con SIDA, dejando claro que ese mecanismo de contagio no era viable. Entonces, ¿qué necesitamos en el caso del COVID? Parece ser que necesitamos tener claro cuáles son los medios de contagio, cuáles son los niveles de riesgo que la población vive en el caso de que esté experimentando esta enfermedad, tanto las personas que están en contacto con los enfermos, como las personas que se desempeñan en el área de salud, ¿no? Al final de cuentas, estas personas que están ahí trabajando todos los días incansablemente por nosotros, pues bueno, merecen nuestro respeto y merecen nuestro agradecimiento y principalmente merecen que no los agredamos por estar en contacto con esta enfermedad. Entonces, ya ante la salida del confinamiento vamos a encontrarnos con algunas situaciones. La primera de ellas es que puede haber diferente tipo de reacciones en las personas. En primer lugar tenemos las reacciones fisiológicas, en segundo lugar tenemos las reacciones cognitivas y en tercer lugar tenemos las reacciones emocionales y finalmente las conductuales. Vamos a explorar cómo es que estas diferentes reacciones quedan de manifiesto en lo que respecta a la manera en que se está viviendo esta enfermedad. Entonces, en primer lugar tenemos las reacciones fisiológicas. Las reacciones fisiológicas son estas reacciones que tienen que ver con la respuesta que el organismo tiene, digamos, no necesariamente ocasionada por el virus, sino que tiene provocada por, digamos, por efecto secundario de la situación de estrés, de la situación de ansiedad o de la situación que implica exponerse después de estar en cuarentena, ahora sí que al mundo real. Entonces, esas serían las reacciones que podríamos nosotros enmarcar dentro de las reacciones fisiológicas. ¿Qué tipo de reacciones fisiológicas son comunes en las personas que están experimentando esta situación y después se ven expuestas a la enfermedad? Pues bueno, en primer lugar vamos a encontrarnos con la taquicardia, ¿no? La taquicardia entonces sería, pues bueno, una de las reacciones, la presión torácica, personas que están experimentando o de alguna forma sienten que están experimentando dificultades para respirar, ya saben, psicosomático, ¿no? Sensación de ahogo, tensión muscular, cefaleas, migrañas, náuseas, temblores, somatizaciones de cualquier tipo. Incluso es muy común, o se ha observado mucho durante esta pandemia, que las personas que están, digamos, padeciendo este tipo de problemas, tienen problemas para conciliar el sueño, tienen problemas para levantarse temprano, tienen pesadillas, sus ciclos de sueño se ven afectados precisamente porque están acostumbrados a dormir tarde, luego no se pueden levantar temprano. Los que tengan la fortuna, bueno, de permanecer en cuarentena, los que no, pues bueno, probablemente experimenten estas sensaciones de ansiedad o algún grado de ansiedad por estar expuestos todo el tiempo a la posibilidad de enfermarse
perder el sustento y demás. Entonces, todas estas cosas son situaciones desagradables que precisamente derivan de este efecto psicológico que tiene sobre nosotros. No solo el efecto psicológico, sino este efecto psicológico que tiene sobre nosotros el padecer una enfermedad. Y en gran medida también tienen que ver con el hecho de que a veces las personas estamos muy atentas a nuestro estado fisiológico, es decir, somos muy observadores de lo que pasa en nuestro interior, de dónde estamos sintiendo malestar, de nuestro estado de salud en general. Esto ocasiona, esta sobreatención contribuye o retroalimenta el hecho de que experimentemos estas sensaciones de disgusto, ¿no? Es la base del comportamiento, digamos, hipocondriaco, la sobreatención o la atención excesiva a todos nuestros estados fisiológicos que ocasiona eso, ¿no? Digamos, las personas podemos experimentar un cierto nivel de malestar, pero no es, digamos, no es peligroso, por así decirlo. Pero en el momento en que nosotros estamos prestando todo el tiempo atención a lo que está pasando en nuestro cuerpo, es cuando podemos observar o empezar a generar este tipo de situaciones desagradables, ¿no? Por supuesto, la tensión muscular derivaría precisamente del estrés generado por las situaciones de la vida diaria. Todas las demás situaciones, pues, bueno, pueden derivar en gran medida de esto. Después tenemos las reacciones cognitivas. ¿Qué reacciones cognitivas pueden darse en el contexto de la pandemia? Pues bueno, podemos observar muchas cosas, ¿no? En primer lugar, podemos observar que tendemos a minimizar el riesgo que podríamos experimentar. Digamos, bueno, están los dos extremos, ¿no? Está el extremo de la persona que realmente tiene un temor exacerbado por el virus, por contagiarse, por contagiar a quienes le rodean. Y tenemos el extremo contrario de la persona que vive como si no existiera dicha enfermedad. Seguramente todos tenemos un conocido, o incluso alguno de nosotros lo ha hecho, que realmente no que niegue la existencia del virus, pero como nunca ha estado en contacto con alguien que tenga los síntomas, piensa que, pues bueno, es poco probable que lo tenga. Ahora se sabe que incluso los asintomáticos pueden contagiar. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, hacen fiestas, organizan la carne asada, organizan, no sé, se reúnen el Día del Padre, se reúnen el Día de la Madre y todo. Cuando la realidad es que muchas de estas cosas siguen teniendo un cierto nivel de riesgo de contagio. ¿Okay? Incluso algunas son muy peligrosas, ¿no? Como esta supuesta fiesta que se había organizado, seguramente escucharon de ella, de contagio del COVID, ¿no? No recuerdo cómo le llamaban, COVID Fest, creo, en el que un grupo de personas, pues bueno, se iban a reunir para contagiarse. Bueno, esto no tiene que ver porque ellos estaban... Pero bueno, sí tiene que ver en cierta medida porque estaban minimizando el riesgo, ¿no? Estaban minimizando el riesgo de que la enfermedad les afectara. Y esta es otra dimensión de minimizar el riesgo, precisamente. El hecho de que consideremos que por pertenecer a un grupo determinado de edad, que seamos personas jóvenes o que seamos personas saludables, las posibilidades de que esta enfermedad nos afecte profundamente o incluso nos pueda matar, pensamos que son bajas, ¿no? Sí son bajas las probabilidades, si lo atendemos de nivel estadístico, pero aún en el caso de que no nos mate, puede afectarnos de manera profunda en nuestra salud, ¿no? Puede ocasionar que padezcamos muchos malestares durante un periodo largo prolongado y además puede ocasionar que nosotros contagiemos a otras personas si es que somos los afortunados asintomáticos, por así decirlo, que no pasamos por ninguna clase de problema. Y por el otro lado tenemos a la persona que vive en el lado totalmente extremo de la cuestión. Es decir, la persona que experimenta la enfermedad, pero que, bueno, más bien experimenta con una excesiva temor las posibilidades de contagiarse, ¿no? Que realmente piensa que en cualquier momento se puede contagiar o puede adquirir la enfermedad. Cualquier cosa que le pase, la asocia directamente a la enfermedad, siente que está vulnerable, etcétera, etcétera. Entonces, ese es otro de los extremos que podemos observar. Después podemos observar el extremo de la indefensión, las personas que realmente sienten que no hay forma de protegerse, que estamos perdidos, ¿no? Que es el fin del mundo y que están, digamos, están predispuestos a sentir ansiedad, a sentir pánico.
Por supuesto, cada persona, digamos que tenemos nuestro perfil psicológico en el sentido de que hay personas más ansiosas, hay personas menos ansiosas y hay personas que reaccionan de diferente forma a los eventos, ¿no? Entonces, puede haber personas que se vean muy afectadas por el hecho eh, de que están padeciendo alguna sensación interna, algún malestar. Y hay personas que pues lo dejan ir, ¿no? Realmente no es algo que les quite el sueño, incluso en el contexto de esta enfermedad. Entonces cada uno sabrá identificar exactamente por dónde va su perfil en este tema, ¿no? También podemos observar cosas como confusión, aturdimiento, sensación de irrealidad y falta de concentración. Por supuesto, no podemos descartar el hecho de que estamos viviendo una situación atípica en el mundo en la que, pues bueno, eh, nos estamos enfrentando a un problema que no se había presentado a la humanidad con anterioridad. Por tanto, pues bueno, seguramente muchos de ustedes están experimentando ciertas incertidumbres sobre el futuro, pero estas incertidumbres sobre el futuro, pues bueno, tienen un punto en el que empiezan a resultar, digamos, disfuncionales para ustedes, porque les generan malestar, porque no les permiten llevar a vivir su vida de forma normal. Y en ese sentido, digamos que ustedes se sienten confundidos o confundidas. Podemos observar también sensación de irrealidad. Hay personas que este concepto de sensación de irrealidad tiene mucho que ver con esa idea de que ustedes van caminando y como si fuera una película sienten que no están viviendo en el mundo real, que lo que hagan no tiene consecuencias, no tiene, o no es tan grave, no es tan profundo. Esta sensación es común en algunas enfermedades, en algunos trastornos psiquiátricos, pero también la pueden experimentar personas que no padecen ninguna enfermedad de este tipo y puede ocasionar en ustedes, por supuesto, pues que tomen decisiones de forma inadecuada, ¿no? Entonces, estos son algunos de los muchos problemas que se pueden presentar en el caso de que ustedes manifiesten alguna reacción cognitiva. Después vamos a observar que tenemos las reacciones emocionales. Las reacciones emocionales serían todas estas reacciones que estarían asociadas con el miedo, el sentimiento de culpa, la ansiedad, el enfado, bueno, por ejemplo, el miedo, obviamente enfermarse, el sentimiento de culpa, en el sentido de que ustedes consideren que han hecho mal y que por su culpa se contagió otra persona, que están actuando de forma inadecuada con otras personas, que no están siendo suficientemente empáticos. Hay muchas posibilidades sobre las cuales se puede manifestar un sentimiento de culpa, realmente es algo muy extenso. La ansiedad, la rabia, la tristeza, el sentimiento de vacío, la desesperanza, la inseguridad, la impotencia, la vergüenza. Creo que muchas de estas emociones las hemos experimentado algunos de nosotros en este contexto de la enfermedad, siendo ciudadanos corrientes, algunos tal vez trabajando en el gremio médico, haciendo lo que pueden hacer en el contexto de sus posibilidades, ¿no? de sus capacidades como profesionales de la salud o de sus capacidades como prestadores de algún servicio, ¿no? Entonces, seguramente ustedes van a identificar algunas de estas emociones y un poco de este ejercicio es, precisamente pienso yo, tratar de legitimar la experimentación de estas emociones en el sentido de que ustedes no se sientan mal por eso, no sientan que es algo atípico, que es algo que no, que no deberían estar viviendo, ¿no? Entonces, la inseguridad, la impotencia y demás. Muy bien. Seguramente van ustedes a notar que estas cosas son, digamos que frecuentes, no solo en el contexto de la pandemia, sino en el contexto, digamos, de una vida cotidiana. Pero también la van a encontrar con mucha medida en el concepto de esta enfermedad o de este padecimiento. Ahora, en términos conductuales, ¿qué reacciones conductuales o qué cosas pueden manifestarse una vez que finalice la pandemia? Pues bueno, habrá que marcar estas situaciones en el contexto de una sociedad, de un país en el cual se ha levantado, digamos, el estado más severo o el estado ha declarado que ya no estamos en la fase más fuerte de la pandemia. Sin embargo, se nos recomienda que sigamos adoptando las medidas de prevención. Entonces, un problema muy común en la psicología es precisamente el hecho de que las personas sigan indicaciones. ¿Okay? Si ustedes fueran, por ejemplo, si son personas con diabetes, seguramente tienen una dieta que está controlada, ¿no? Su dieta está controlada. Pero uno de los problemas a los que se enfrentan los médicos es que las personas no respetan estas medidas. Incluso en el caso de que hayan ya padecido, digamos,
problemas derivados de la enfermedad. ¿Por qué no la respetan? Porque no dimensionamos adecuadamente los peligros. Tenemos una tendencia a las personas a dimensionar de forma, digamos, desproporcionada los peligros, ¿no? Entonces, la realidad es que el COVID-19 es una enfermedad peligrosa, pero algunas personas no lo ven de esa forma, ¿no? Entonces, por tal medida, no adoptan las medidas de autoprotección y de autocuidado que están recomendadas por las autoridades sanitarias y eso puede ocasionarles pues, un perjuicio a sí mismos y un perjuicio a las personas que les rodean. También caen en la pasividad y el abandono de estas medidas o pueden llegar al extremo total, ¿no? De estar totalmente, al extremo contrario, ¿no? De estar totalmente vigilantes de lo que sucede a su alrededor, de tener conductas de evitación, o sea, de evitar cualquier contacto físico, evitar situaciones que son incluso necesarias para ellos, como el regreso al trabajo, el regreso a clases. Seguramente muchas de estas cosas las van a empezar a observar ustedes, los que apenas van a salir de cuarentena, o los que no van a, los que ya salieron de cuarentena hace un tiempo, van a observar algunas de estas clases de cosas, ¿no? Un poco más de paranoia, más distanciamiento de las personas, más allá del distanciamiento social que, bueno, se recomienda por parte del gobierno. Conductas agresivas, ya lo hemos notado, eh, gente que está todo el tiempo alterada en los automóviles, cuando van manejando, cuando van caminando, eh, la generación de conflictos en el interior del seno familiar, e incluso alteraciones en la alimentación, personas que no tienen ánimo, se les va el apetito. Este tipo de cosas son muy comunes, al parecer, en lo que respecta a estas manifestaciones particulares de la pandemia, ¿no? Y hay que tenerlas, digamos, checadas para tratar de identificar, pues, su origen adecuado y, pues, tratar de cambiarlas, ¿no? Vamos a ver un poco de eso. Por supuesto, esta sesión no está dirigida a la finalidad de que ustedes eh, cambien todo en una charla, no es imposible, pero sí que identifiquen algunas cosas que pudieran estar sucediendo, que se pudieran estar dando en el contexto de superar o de pasar este problema de la pandemia, ¿no? Entonces, ya con estos 4 elementos identificados, el elemento eh, cognitivo, emocional, fisiológico y conductual, lo que queda es pensar cómo nosotros vamos a adaptarnos a esta nueva realidad tras la cuarentena. Entonces, ¿qué sucede ahora? La realidad es que, tal como yo lo veo, ustedes podrán opinar diferente, es, es que vivimos en una situación muy extraña, ¿no? De momento no hay una vacuna, no hay un tratamiento para la enfermedad. En algunos países en los que se ha abierto de nueva cuenta el mundo, bueno, más bien la sociedad, los centros de la vida normal, digamos, no hay todavía al parecer hay rebrotes, ¿no? O sea, todavía hay un rebrote y es probable que en este país suceda lo mismo, ¿no? Por muy pesimista, no me gusta ser pesimista, quisiera pensar que estoy siendo realista y en la medida en que uno sea realista, pues uno es capaz de tomar decisiones prudentes para su futuro. Entonces, uno que puede hacer como individuo, ¿qué recomendaciones qué recomendaciones dan, en este caso los especialistas de la salud mental al respecto, ¿no? La primera y la más importante es que ustedes atiendan las recomendaciones de las autoridades sanitarias de su país, ¿no? Yo en lo personal recomiendo que si ustedes pueden consultar la página de la OMS, la página eh, del CDC, que es el Centro de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, me parece que hay una opción en español incluso. Ustedes ahí van a encontrar recomendaciones generales sobre limpieza de sus objetos del hogar, limpieza de elaboración incluso de cubrebocas caseros. Van a encontrar recomendaciones muy generales. En realidad, pienso que las recomendaciones en ese sentido no son tan complicadas. La parte complicada es adaptarse a esta nueva realidad que estamos viviendo, ¿no? Lo que en México están llamando la nueva normalidad. Entonces, ¿qué es lo primero que sería importante? Pues bueno, la adopción de nuevos hábitos. Es decir, hay que aceptar que estamos viviendo esta realidad y hay que buscar cómo vamos a adaptarnos a ella. ¿Qué hábitos vamos a incorporar en nuestro día a día? Y demás. Entonces, todo este entrenamiento de los hábitos, pues bueno, es algo que se da de forma gradual, que ustedes tienen que ir practicando, pero que es importante, pienso yo, que sean sistemáticos. Entonces, no sé, si ustedes tienen una mesa en la entrada, pues bueno, pueden poner sus cubrebocas ahí, sus cubrebocas, aprender a ponérselos,
no caminar por zapatos, siempre limpiarse los pies a la entrada. Todo esto que nuestras mamás, digamos, nos enseñaron desde niños a hacer, que haces esto de esta forma, ¿no? Acuérdate de lavarte los dientes todos los días. Entonces, habrá que incorporar estos nuevos hábitos para que ya no sean tan cansados de realizar, ¿no? Para que sean parte de nuestra vida cotidiana. Porque al final de cuentas vamos a tener que adecuarnos a estas cosas. En la medida en que nosotros los normalicemos, van a ser menos desagradables para nosotros, ¿no? O menos incómodos para nosotros. En tercer lugar, habrá que focalizarse en los aspectos positivos de la situación. Y esto sonará, dirán ustedes, pues, ¿qué aspecto positivo puede tener esto, no? ¿Qué está diciendo este sujeto? Pues bueno, para algunos podrá tener algún aspecto positivo, ¿no? No sabemos cómo va a cambiar la situación en el mundo. Algunos pueden convivir más con su familia, los que están en cuarentena. Los que no, pues bueno, van a tener que adecuarse a esta situación. Tal vez tienen la oportunidad de aprender nuevas cosas. Qué sé yo. Cada persona tendrá que buscar en su propia realidad qué cosas positivas hay. Y en ese sentido viene el siguiente punto que me parece muy importante a mí. Son ideas muy generales, por supuesto, que es el tema del afrontamiento activo. Es decir, eh, las personas cuando estamos en estas situaciones de disgusto, de malestar, tendemos hacia el repliegue, ¿no? Muchas veces, que es la total pasividad. Y pienso que lo que nos proponen aquí es que nosotros busquemos cómo es que vamos a afrontar esta realidad de forma, digamos, activa. ¿Qué vamos a hacer para cambiar las cosas que están presentándose, ¿no? Tal vez no necesariamente ser optimistas, ¿no? El optimismo pensándolo como una visión real de las cosas en la cual solo vemos el lado bueno del asunto, sino pensándolo más bien en el sentido de que nosotros nos focalicemos en, digamos, en entender qué podemos hacer para cambiar las cosas en nuestra vida personal. Por supuesto hay que controlar, propiciar y mantener rutinas saludables, es decir, habrá que buscar cómo, eh, cómo vamos a cambiar en sentido positivo si estamos nosotros conscientes de que la obesidad, de que los problemas derivados del consumo alimenticio inadecuado, de la falta de ejercicio, están ocasionando que yo sea una población de mayor riesgo para una enfermedad, que yo fume, que yo tome en exceso, pues bueno, me convendría buscar una rutina saludable que me permitiera, digamos, cambiar mi forma de actuar. No, por supuesto, de un día al otro dejar de hacer algo que me resulte satisfactorio, pero que me es dañino, pero sí buscar cómo cambiarlo, ¿no? De una forma activa que implique un trabajo diario, ¿no? Por supuesto, todo esto implica seguimiento de nuestra parte, ¿no? Una cosa que sí podemos hacer de forma fácil es fijarnos objetivos pequeños. ¿Qué vamos a cambiar el día de hoy? ¿Qué voy a hacer el día de hoy que va a mejorar mi calidad de vida para mañana, ¿no? En la medida en que nosotros tengamos estos objetivos pequeños, pues no vamos a poder a la larga observar grandes cambios en nuestra persona, pienso yo. Cada uno tendrá sus ambiciones personales sobre qué tanto quiere hacer y qué tanto quiere dejar de hacer, pero me parece que esa es una visión que es bastante saludable. Un punto me parece muy importante y al que no se le ha prestado suficiente atención, pienso yo, es el del control de los estímulos que generan malestar. Si nosotros estamos todo el día viendo noticias sobre el tema, si todo el día nos están recordando que hay cierta cantidad de muertos por la enfermedad, por el crimen organizado, por lo que sea, pues seguramente yo voy a tener esta tendencia a sentirme estresado todo el tiempo, ¿no? Entonces, convendría hacer una especie de, digamos, dieta informativa, así como ustedes no comen todo lo que les llega a la mesa, pues bueno, ustedes no ingieren, no consumen toda la información que les llega, ¿no? Sino que ustedes tratan de controlar qué información puede resultarles útil y conveniente para este momento, ¿no? Entonces, un poco desconectarse de esta realidad. No pienso que sea, digamos, moralmente reprobable que nos desconectemos de esta realidad. Incluso puede resultar más bien saludable en el sentido de que podamos manejar de una mejor forma la crisis que estamos viviendo, ¿no? Estar obsesionado con esto les aseguro que no es favorable para su salud mental ni para su salud física. Y finalmente, estas son algunas estrategias generales, por supuesto. Finalmente, una estrategia que me parece muy útil es practicar la relajación, ¿no? Lo que llaman estrategias de reducción de la activación. Entonces, yo les recomiendo que busquen en internet la relajación progresiva de Jacobson guiada. Es un procedimiento por el cual ustedes van a experimentar una relajación muscular que si se practica de forma continuada, van a observar
bueno, es un procedimiento común en la terapia psicológica desde la perspectiva cognitivo-conductual, que si se practica de forma adecuada, puede ocasionar en ustedes una mejora, digamos, en su estado de, en su estado fisiológico, ¿no? Menos estrés, menos, como dice, menos activación fisiológica. Entonces, esta rutina la pueden practicar ustedes y van a observar que si lo hacen de forma recurrente durante algunos días, van a sentirse un poco más tranquilos y demás. Entonces, ya para finalizar, me quedo con esta frase que me parece muy importante. La especie humana no puede soportar demasiada realidad. Lo dijo el poeta inglés T.S. Eliot. Me gustaría que la piensen y que valoren cuál es su relación y cuál es nuestra relación en general con la realidad con la que estamos lidiando actualmente, ¿no? Hasta qué punto nosotros estamos dispuestos a soportar esa realidad, si somos más activos en este afrontamiento de la realidad, o incluso si nos interesa, digamos, limitar un poco la relación que tenemos con esto. Entonces, finalmente, les recomiendo que si tienen algún padecimiento de este tipo, algún síntoma, no olviden consultar a su profesional de salud. No olviden que dentro de la universidad contamos con atención psicológica para los alumnos que están pasando por algún problema. Y en el caso de que requieran atención médica, pues bueno, tendrán que acudir a sus médicos para que les orienten sobre qué es lo que está sucediendo con su cuerpo, si es que realmente están padeciendo una enfermedad o realmente es una situación que se presenta porque ustedes están, digamos, demasiado alterados o afectados por esta cuestión. Entonces, con eso finalizamos. Les agradezco por haber escuchado esta clase y espero que haya sido de su agrado y que esta modalidad les resulte muy, muy interesante. Doy por finalizada la sesión y pues bueno, me despido de ustedes. Que estén muy, muy bien. Hasta luego.